Muy buenos días, muchas gracias a todos por su puntualidad. Hoy vamos a hablar de Flash Panel, que es una aplicación que nos permite ahí tener mejores condiciones de seguridad y mayor facilidad en la administración de Google Apps. Hoy nos acompaña Sergio Rodríguez, quien es especialista de producto, tanto en Google Apps como en Flash Panel. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días para todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tratar de ser concretos con la información, pero conscientes de que se puedan llevar los mejores datos para que tomen una muy buena decisión respecto a las herramientas que están empleando para la administración de la plataforma Google Apps. Muchas gracias, Sergio. Pues entremos en materia. Perfecto, bueno, a todos bienvenidos, muchos nombres conocidos en el pool de invitados, nos alegra mucho que nos puedan acompañar. Somos conscientes de los retos que tienen en sus organizaciones, sobre todo en el tema de cómo dar ese segundo paso en las implementaciones de Google Apps y cómo hacer de esta una herramienta realmente colaborativa y que las implementaciones y el valor que da esta herramienta a sus organizaciones pues estén enmarcadas en los objetivos y en los retos que ustedes tienen como líderes de las áreas de tecnología. ¿Listo? Hoy vamos a ver una herramienta muy flexible, una herramienta realmente muy completa para todo lo que es la integración hacia la administración de la plataforma Google Apps y cómo esta herramienta va a facilitar y simplificar las tareas de administración dentro de la plataforma. ¿Listo? Para iniciar quisiéramos hacer una introducción muy breve de qué es Avanzo. Ustedes ya nos conocen, somos una compañía colombiana, capital 100% colombiano, y gracias a ustedes, nuestros clientes, a hoy tenemos presencia en Perú, Brasil, por supuesto en Colombia, donde nacimos, y en México, donde pues hemos hecho implementaciones de los diferentes servicios que provee la compañía, de las diferentes marcas que representa, como lo es Google Apps, Flash Panel, que es el objetivo de este webinar, Salesforce, DocuSign, Amazon Web Services, y prueba de ello son algo más de nuestros 350 clientes satisfechos en toda América, más de 400 proyectos implementados en Latinoamérica, y en Colombia contamos pues con un equipo de trabajo de algo más de 120 consultores especialistas en cada una de las áreas y servicios y productos que les ofrecemos. ¿Listo? Nuestra agenda es una agenda bastante corta, pero bastante nutritiva. Vamos a tener un demo muy interesante de esta herramienta y vamos a iniciar por entender qué es la administración avanzada. ¿Sí? La X no obedece a otra cosa, sino que es una propuesta que ha lanzado Avanzo para simplificar las tareas de los administradores dentro de Google Apps. ¿Por qué Flash Panel y cómo beneficia a mi organización y cómo me beneficia a mí como administrador y como líder de las áreas de la tecnología? Un recuento de cuáles son las versiones y los precios de Flash Panel y pues los pasos siguientes vamos a hacer en esta unidad, tratar de combinar la experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces el demo va a estar inmerso dentro de la misma presentación para hacerlo mucho más ágil y ustedes puedan pues participar durante la ejecución del webinar. ¿Listo? ¿Qué es la administración avanzada? Pues partimos de una premisa, de un hecho cierto, y es que Google Apps es una plataforma muy robusta que entrega a los usuarios finales las mejores herramientas de colaboración que hay en el mercado, ¿cierto? Son las mejores tecnologías con los mejores avances y con el grado de innovación mayor dentro de una plataforma de comunicación y colaboración que hay en el mercado, ¿sí? Asimismo, si bien Google nos independiza o nos quita esa carga operativa de tener que administrar servidores, máquinas, estar pendientes de espacios de disco, redundancia de fuentes, infraestructura, ¿cierto? Nos entrega también unas herramientas muy valiosas para la administración de nuestros usuarios. Pero en la medida de que las plataformas y las organizaciones son más complejas por el número de usuarios, por lo sofisticado de sus procesos, por la confidencialidad de su información incluso, pues requiere agregar ciertas herramientas para darle unos lineamientos que estén acorde con los objetivos del negocio y que permitan tener un control muy robusto de la información que tenemos dentro de Google Apps.
¿sí? Entonces, partiendo de esto, decimos, pues reconocemos que en muchos casos es necesario apoyarnos en ciertas herramientas para hacer las cosas mucho más simples de lo que ahora son. Seguramente para muchos de los que nos acompañan en este webinar, que estuvieron en esa transición de pasar de una plataforma bajo premisa, administradas por ustedes mismos, donde tenían sus servidores y tenían toda su infraestructura bajo premisa, pues saben, digamos que, entre comillas, el dolor de cabeza que se evita que se evita cada uno de los administradores teniendo el servicio dentro de Google Apps, ¿sí? Y a lo que viene Flash Panel es a enriquecer esa experiencia de usuario, esa experiencia y esa operación de administrador para poder hacer las cosas de manera mucho más ágil, eficiente, sin restarle seguridad a la plataforma. ¿Listo? ¿Por qué Flash Panel? ¿Qué es? Pues primero, como decíamos, la primera razón es simplificar la administración. Seguramente para muchos de ustedes que tienen 300, 500, 1000, 3000 usuarios, administrarlos en algún momento, mantener esa información consolidada, actualizada, en ocasiones les exige mucha operación, mucha dedicación, ¿cierto? Lo más valioso que tiene una compañía y el activo más valioso que tiene ahorita es eso mismo, su información. Y en la medida en que esté mucho más depurada y mucho más concreta y sea mucho más fácil de entender y esté mucho más a la mano, pues va a ser más útil y va a dar mayor valor a la compañía. En esa medida, pues Flash Panel lo que les permite es tener una administración más sencilla, más simple, para que esas operaciones que requieren mucha dedicación, pues se conviertan en operaciones de dedicación mensual o semanal, dependiendo de las tareas automatizadas que ustedes puedan crear sobre Flash Panel, que ya lo vamos a ver dentro del demo, ¿cierto? Hay una característica muy bonita de esta plataforma de Flash Panel, y es que es muy coherente con la misma visión que tiene Google Apps, ¿cierto? Google es una compañía de gran innovación. Ustedes, los que nos han acompañado del 2007 en adelante, han visto cómo ha sido la evolución de los servicios dentro de Google Apps y han visto cómo todos los días tenemos nuevas herramientas, nuevos servicios, nuevas funcionalidades dentro de la plataforma, ¿cierto? Sin que esto incluya o requiera incurrir en un gasto adicional, en un cobro adicional. Flash Panel trabaja bajo la misma filosofía. Flash Panel le permite a los usuarios y a los administradores gozar de nuevas tecnologías, de nuevas funcionalidades, sin que esto afecte su valor, ¿cierto? Y con una integración total sobre la plataforma Google Apps. Listo. Y por último, una característica también fundamental para cualquier servicio que se pueda integrar con la información que reside en nuestros correos electrónicos y en nuestras plataformas de colaboración, documentos, archivos que podamos almacenar dentro de los diferentes servicios de Google Apps, es pues el garantizar que sea una plataforma segura y confiable. Flash Panel es una plataforma que corre en su totalidad sobre la misma plataforma de Google Apps, ¿cierto? Y se vale de todos los recursos que Google Apps provee a sus asociados para brindar un servicio confiable, seguro y de alta disponibilidad. De tal forma que ustedes no van a necesitar tener instalaciones, herramientas instaladas bajo sus infraestructura, ¿cierto? Van a haber muchas herramientas y muchas funcionalidades que seguramente ya estamos cumpliendo al día de hoy con algunas herramientas. Temas como aprovisionar firmas, temas como hacer auditoría de documentos, que en este momento estamos haciendo a través de herramientas instaladas en su infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si esa infraestructura no está disponible, pues la información tampoco va a estar disponible. Y las funcionalidades de estas aplicaciones, pues tampoco van a estar disponibles para los usuarios y para los administradores. Siendo esto un modelo Cloud Computing, un modelo SaaS, pues ustedes las pueden acceder desde cualquier lado, incluso desde sus celulares, tablets, etc. De tal forma que si se fue el internet en la organización o en la compañía, pues podemos tener acceso fácil desde nuestros smartphones, desde las tablets, que tengan servicios de datos independientes al servicio de internet de nuestra organización. Y así, pues, digamos, darle continuidad a los procesos de administración y gestión de la información. ¿Sí? Listo. ¿Qué proponemos a través de la administración avanzada con Flash Panel? Es una administración integral.
¿sí? Es permitirle hacer las cosas al administrador que venía haciendo normalmente de una manera mucho más ágil, eficiente y sobre todo tratando de simplificar los procesos. Vamos a ver temas como la creación de usuarios en la que la diferencia es bien marcada no del procedimiento, sino de lo que puedo, del alcance y de lo que puedo hacer como administrador al momento de crear un usuario. Entonces, entremos en materia acá con el tema de la administración. Y veamos el primer ítem, vamos a ir de lo más, digamos, de lo más común, de lo que hacemos normalmente, que es el tema de aprovisionamiento de usuarios, cambio de contraseñas, esas funciones cotidianas de los administradores, que tenemos los administradores de Google Apps, hasta llegar a los procesos más complejos como la posibilidad de auditar, de visualizar la información que nuestros usuarios tienen en sus servicios de Drive, por ejemplo. Cómo podemos incluso restringir la manera en que ellos comparten la información. Pero más allá de restringirla, cómo podemos validar y generar alertas importantes para nosotros como administradores en caso de que alguno de los usuarios quiera pasar por encima de estas reglas que se han definido a partir de los objetivos del negocio, bien sea por la confidencialidad o la importancia de la información que tenemos en los diferentes servicios de Google Apps. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver un proceso sencillo. ¿Cómo se aprovisiona un usuario dentro de Google Apps? Entonces vamos a ir al panel de administración de Google Apps, ¿cierto? Estamos en nuestra cuenta como administradores y vamos a crear un usuario. Permítame un segundo, ¿qué me está pidiendo la cuenta? Y lo que vamos a crear es el proceso, pues vamos a generar o recrear el proceso de creación de un usuario dentro de Google Apps. Entonces vamos a decirle aquí, añadir usuario. Tan simple como marcar esta opción y decirle voy a crear a Amaranto Perea, por ejemplo, ¿cierto? Y defino amaranto.perea, el usuario, ¿listo? Si soy un usuario o un administrador de un multidominio, pues simplemente me define qué dominio lo quiero crear y le puedo definir una contraseña válida, ¿cierto? Mínimo 8 caracteres alfanumérica e incluso crearle una notificación dentro de Google Apps. Hasta ahí ese es el proceso de creación de un usuario dentro de lo que es la plataforma de administración de Google Apps. Veamos el proceso del lado de Flash Panel. Entonces, Flash Panel es un servicio, como les comentaba, un servicio que se integra totalmente con Google y se accede a través del navegador. No necesitamos instalar consolas o clientes pesados para acceder a él. Vamos aquí a más. Aquí vamos a tener aprovisionados los diferentes servicios y entre ellos Flash Panel, ¿cierto? Voy a ingresar acá, aquí ya lo tengo abierto y esto es lo que vamos a ver normalmente cuando ingresamos a Flash Panel. Es una consola de administración muy amigable, muy gráfica, entonces me permite intuir fácilmente qué información me quiere mostrar y qué información puedo analizar directamente sobre el dashboard de Flash Panel. Entonces puedo tener aquí otro tema interesante acá es que cada uno de los elementos son interactivos, ¿no? Cada administrador puede interactuar con los elementos, ¿sí? No son contenidos planos simplemente, sino que podemos hacer clic directamente sobre los diferentes iconos y nos va a traer la información a la que estamos haciendo referencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver el procedimiento para crear un usuario dentro de Flash Panel. Ya estamos dentro de la funcionalidad de usuarios, ¿cierto? Directorio usuarios. Y vamos a ir acá a crear los usuarios. Hasta acá, seguramente, para ustedes que están familiarizados totalmente con el tema de administración de usuarios en Google Apps, es el mismo procedimiento. Amaranto Perea, ¿cierto? Él sugiere una cuenta, si mi mnemotecnia es diferente, es la primera letra del nombre y el apellido, pues simplemente como administrador la puedo modificar, defino en qué dominio quiero crear a ese usuario y puedo generarle un password o asignarle un password. En este caso voy a colocar avanzo, listo. Hasta aquí el procedimiento es el mismo. Lo realmente valioso de esto es poder, por ejemplo, poder enriquecer este contacto sin tener que sin tener que crear el usuario, primero crear el usuario y después ir a cualquier otra herramienta que me permita enriquecer este contacto. Entonces, antes de crearlo, él me permite, en el mismo proceso de creación del usuario, podemos enriquecer este contacto. Entonces vamos a agregar los datos del contacto.
Entonces vamos a preguntar, ¿cómo lo conocemos normalmente? Como Amaranto. ¿Listo? ¿Qué título tiene? Defensa central. ¿Listo? Manager. Vamos que sea así. Departamento. Acción Colombia. Y titulares, digamos. ¿Ok? Y podemos agregar cuántos datos requeramos del usuario, ¿cierto? Si no encontramos en el campo, en otra información podemos agregar el campo o los datos que queremos enriquecer de este usuario. Entonces, vamos a colocar aquí un número telefónico de contacto y vamos a proceder a crear el usuario. Podríamos crearlo de inmediato o simplemente ir a otra etapa de la creación del usuario en la que vamos, por ejemplo, a asignarlo a un grupo específico. Entonces vamos a decirle, sí, voy a crearlo en un grupo, o voy a relacionarlo en una unidad organizativa, me permite recurrir a las diferentes unidades organizativas que ya se tienen creadas sobre la plataforma, ubicarlo y continuar con el proceso o simplemente crearlo a este momento. ¿Listo? Aquí lo que nos va a hacer es una validación de toda la configuración de ese nuevo usuario y nos va a permitir al final crear ese usuario. ¿Listo? ¿Qué hicimos hasta ahí? Hemos creado el usuario amaranto.perea en el dominio demo.avanzo.com. Pero si se fijan, ese usuario pues tiene muchos más recursos y datos enriquecidos en su estructura, en los datos del contacto. Entonces ustedes se fijan aquí creamos Amaranto Perea, está dentro de titulares en la organización administrativa y si hacemos clic sobre él, podemos ver todos los datos asociados a Amaranto. Incluso podemos crearle una foto, podemos adicionarle una imagen o una foto de ese perfil. Entonces voy a permitir ir acá a una nueva sesión. Voy a entrar aquí a mail.demo y voy a ingresar con la cuenta de Amaranto para ver cómo se visualiza esta nueva creación de este usuario. ¿Cierto? Listo. Este es el procedimiento normal, el que hacen todos nuestros nuevos usuarios. Y en el cual pues le vamos a pedir obviamente que cambie su contraseña. Aquí le estamos asignando una nueva contraseña y ya el usuario puede ingresar las contraseñas. Entonces, como se fijan, es una cuenta totalmente nueva, es una cuenta que creamos desde la funcionalidad de FlashPanel, con la ventaja de que los datos enriquecidos del contacto, como teléfonos, ubicaciones, extensiones, departamento, compañía, etcétera, toda la información que ustedes quieran con la cual quieran enriquecer el directorio de la compañía, la pueden agregar desde el mismo FlashPanel sin necesidad de recurrir a otras herramientas que le permitan enriquecer ese contacto. ¿Listo? Ok. ¿Cuáles son otras funciones que normalmente hacemos sobre los usuarios, sobre todo cuando los usuarios son nuevos? Entonces, el aplicar las firmas, ¿cierto? Y normalmente lo que hacemos es ingresar a la configuración, vamos a hacerlo acá, lo que hacemos es ir a donde el usuario y decirles, enviarle una plantilla o simplemente el equipo de tecnología y soporte le dice cuál es el estándar de esa firma y el usuario la configura. Entonces aquí voy a colocar Amaranto Perea, Selección Colombia. ¿Listo? Ok, y guardar. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Actualmente, y acá pues si redactamos un nuevo correo, pues sale la firma de acuerdo a la configuración que haya dado el usuario. ¿Listo? ¿Cómo poder centralizar esta operación en el administrador para que el usuario no requiera la intervención para que el administrador no requiera la intervención del usuario? Y de esta manera poder tener una imagen corporativa acorde a los requerimientos de la compañía, ¿cierto? Estandarizada y sobre todo control sobre la información que publica o que expone hacia los terceros, nuestros clientes, etcétera, el administrador, el usuario. Entonces, en FlashPanel son 3 pasos muy sencillos.
Primero, definir una plantilla o la firma final que queremos hacer. Definir los campos que deben ser incluidas en esa firma, ¿cierto? Seleccionar a qué usuarios vamos a aplicar esa firma. Y pues crear una política para la creación de esa firma. Con una ventaja enorme, y es que primero podemos tener firmas de acuerdo a las áreas, ¿cierto? Hay organizaciones en las que cada área tiene una firma diferente, incluso hay organizaciones en las que los pie de página de cumplimiento varían de acuerdo a la finalidad del área. Entonces, esto también se puede configurar desde Flash Panel sin requerir hacer modificaciones o desarrollos de terceros para poder aprovisionar las firmas de manera automática. ¿Listo? Bueno, y hay otro ítem súper valioso dentro de la funcionalidad de Flash Panel y es la posibilidad de crear una política, ¿sí?, para esa firma, que cada mes la aplique, que cada mes la actualice de acuerdo a los datos que tengamos de contactos del usuario. Ahorita en el demo vamos a ver cómo vamos a incluir esos datos. Y lo valioso de esto es que si ustedes como administradores en algún momento cambiaron la extensión del usuario final, pues esa extensión se va a replicar de manera automática de acuerdo a la política que ustedes hayan definido. Entonces, si bien podemos con otras herramientas aprovisionar firmas, estas firmas son estáticas. Quiere decir que el usuario o el administrador o el agente de soporte debe ir a la cuenta una vez cambie algún dato de contacto del usuario para hacer la modificación de ese dato. Con Flash Panel la información se actualiza de acuerdo a la política que ustedes tengan para la actualización de las firmas y sobre todo se mantiene única, ¿cierto?, íntegra dentro del directorio que ustedes hayan definido de contactos de su organización. ¿Listo? Entonces ya vimos cuál es el procedimiento, ya vimos cómo lo hacíamos dentro de Google Apps. Es ir a la cuenta del usuario, configuración y desde ahí definir. Y esto, pues si tenemos 1000 o 100 usuarios, deberíamos replicarlo en 1000 o 100 usuarios, ¿cierto? Con Flash Panel, basta con ir aquí a herramientas de usuarios, firmas, ¿cierto? Y aquí hay aquí podemos validar el procedimiento. Es muy sencillo. Simplemente iniciamos el procedimiento. ¿Sí? Creo que me está pidiendo que me loguee de nuevo, perdón. Voy a cerrar aquí. Voy a ingresar aquí a Tools. Vamos a ver si desde acá molesta. Ok. Y vamos a iniciar el aprovisionamiento de firmas para los usuarios. Entonces, aquí nos trae un cuadro muy completo de cómo poder crear una firma. Incluso nos trae plantillas definidas dentro de la misma aplicación que nos permite tener un referente para crear la firma estándar de nuestros usuarios. Vamos a crear una firma totalmente nueva para este usuario Amaranto Perea. Vamos a ir aquí primero vamos a buscar un logo. Entonces voy a ir aquí a Federación Colombiana de Fútbol. ¿Cierto? Vamos a buscar aquí en imágenes el logo que vamos a usar. Voy a copiar este. Voy a validar simplemente que sí se encuentre público en internet. ¿Sí? Y desde acá vamos a empezar a componer esa firma. Entonces vamos a decirle, ingresemos ese logo. Puede llevar un texto alternativo, ¿no? Una ventaja enorme es que él mismo dimensiona dimensiona el ancho y el alto del logo, ¿cierto? Lo va ajustando de acuerdo a los requerimientos que tengamos y lo podemos editar como prefiera el administrador o que esté muy acorde o que esté totalmente acorde a la imagen corporativa de las organizaciones y de las compañías. ¿Listo? Aquí hemos incluido el logo y vamos a incluir los datos. Entonces vamos a decirle que incluya el nombre, espacio, el apellido, ¿cierto? Que incluya la cuenta de correo, cómo se conoce, el título, por ejemplo, y el departamento. Y desde acá, como en cualquier editor de texto, como en Google Docs, por ejemplo, ustedes pueden definir los colores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle aquí amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Un poco colorida esta firma, pero es para que ustedes puedan evidenciar ahí el alcance de la aplicación. ¿Listo? Y vamos a decirle que sea en negrilla, ¿ok? La fuente,
y el tamaño. Listo. Ok. Character Rimming. Vamos a quitarle aquí el acá. Listo. Body Support. Ah, perdón, creo que me limité en la esta. Ok. Salvamos la plantilla. Continuar. Creo que me salí de la sesión. Permítame un segundo, por favor. Yo vuelvo a cargar acá la herramienta. Y ok. Voy a traer de nuevo. Perdón, voy a traer aquí. De nuevo. Vamos a disminuir el tamaño. Y para no hacer más largo creo que es el... Sí, perdón. Vamos a buscar una que no tenga, que la URL no sea tan compleja. Ah, ok. Listo. Por ahora voy a hacerle acá, perdón, vamos a agregar el nombre, el apellido, el email, el título y vamos a definir un color, un tamaño y una fuente para esta firma. Listo. Podemos salvarlo como un template, ¿cierto? O podemos continuar con el proceso de aprovisionamiento de la firma. ¿A quién quiero aprovisionar esa firma? Entonces puedo decirle que a todos los usuarios, ¿sí? O a uno en particular, en este caso solamente a Amaranta. ¿Listo? Continuar, aplicar, y vamos a ir a la cuenta. Listo. Vamos a refrescar la configuración del usuario. Y ya está aplicada la de la. Igual el logo aparece ahí, lo que hay que buscar es una URL que no sea tan compleja, que no tenga tantos. Entonces normalmente la podemos traer de nuestras páginas en las que pues sabemos que las estructuras son menos complejas para que la navegación sea mucho más sencilla y quepa dentro de los límites de aprovisionamiento de la imagen de esas firmas. ¿Cierto? Aquí lo valioso de la herramienta es eso, el poder crear esas firmas a través de unos templates, ¿cierto? Podemos poder visualizar esas firmas y poder aprovisionarlas de manera automática a todos los usuarios. Tengamos 20, 100 o 1000 usuarios, podemos aprovisionar esa información. Y que a partir de la configuración de las cuentas, a través de sus datos residentes en la plataforma, pues tener la certeza de que la información es la información actualizada de cada uno de los usuarios de cada uno de los usuarios de nuestra plataforma. ¿Listo? ¿Qué otras operaciones hacemos rutinariamente? El cambio de contraseñas, ¿cierto? Del cambio de contraseñas, pues el procedimiento no varía mucho, es simplemente definir una nueva contraseña y aplicarla a los usuarios que ustedes requieran o acceder a uno de los usuarios y cambiarle la contraseña. Lo valioso de esta funcionalidad es que ustedes pueden definir políticas para que ese cambio periódico que ustedes normalmente requieren, que cumpla cada 3 meses, cada mes, se pueda dar de manera automática dentro del sistema y no tengan que hacer procesos manuales o a través de herramientas integradas por desarrollos de los APIs que ustedes tengan, etc. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente definir una nueva contraseña, ¿cierto? O simplemente si lo único que quiero es que le exija cambio de contraseña, pues no marcamos la nueva contraseña, simplemente marcamos el check de requerir cambio de contraseña la próxima vez que se loguee. ¿A quién le va a aplicar esta política? Le podemos decir de nuevo a todos o usuario por usuario, dependiendo de lo que ustedes requieran, ¿cierto? Continuar y definir en cada cuánto se va a aplicar esta política. Entonces esta es la política llamada selección y vamos a decirle que la cambie cada 3 meses o cada mes, ¿cierto?
Aplicar ahora. ¿Ok? Y así, seguramente ustedes han tenido muchos el requerimiento, muchos nos han hablado y comentado de la necesidad de poder parametrizar un cambio de contraseña o configurar un cambio de contraseña periódico para los usuarios, de tal forma que las organizaciones que ingresaron en el 2011 a Google Apps no tengan como clave aún mi organización .2011, que es muy común ver dentro de las organizaciones ese tipo de password que nunca cambian, que nunca varían y pues obviamente como no tenemos la herramienta no hay forma de exigirle el cambio de la contraseña. Por supuesto, esto se complementa con las otras herramientas que tenemos disponibles, GAPS y GATS, ¿cierto? La sincronización de password desde el directorio activo, o la sincronización de información a través de GATS, el Google Apps Directory Sync, que nos permite extraer información del LDAP para enriquecer todo el directorio que tenemos en Google Apps. ¿Listo? No quiere decir que no puedan convivir para todos ustedes o para algunos de ustedes que tengan ya configuradas estas herramientas, pueden coexistir sin ningún inconveniente, sin ningún problema. ¿Listo? Esta funcionalidad es muy interesante y es la posibilidad de tener la información, o sea, así como nos facilita la vida como administradores, Flash Panel le provee unas ciertas herramientas a los usuarios finales que les facilitan a ellos también pues la forma como trabajan dentro de Google Apps, ¿cierto? Y desde esa perspectiva este mayordomo, llamémoslo así, de Flash Panel lo que le permite es acceder a la información del dominio, a la información de los contactos de manera mucho más eficiente, mucho más sencilla y mucho más rápida a los usuarios. Y es una aplicación muy sencilla en la que invitamos a los usuarios, ¿cierto? Definimos qué tipo de información va a proveer esta aplicación, o sea, qué tipo de información le va a llevar, si queremos que le muestre el nombre, los apellidos, teléfonos, otras ubicaciones, etcétera, a qué organizaciones pertenece, ¿sí? Y por último, lo que hace el usuario es hacer un llamado o un uso de esta aplicación a través del chat, de la misma funcionalidad del chat. Para quienes usamos, por supuesto, toda la interfaz web, sabemos que el chat es el punto de contacto más eficiente que tenemos y el más común y popular dentro de la organización. No hay nada más sencillo que chatearle a un compañero buscándolo dentro de una cuadro de búsqueda que ponerse a llamar a la recepción para ubicar su número de extensión para que le digan que hoy se encuentra o no en la sede que le corresponde, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Es muy simple. Ya hemos invitado, simplemente enviamos la invitación a los usuarios y a ellos les va a aparecer un chat como este. Pues volver, aquí lo tengo abierto. ¿Sí? Y desde aquí voy a poder hacer llamados a la información de cualquier otro usuario que esté dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, a Ruiz. Yo quiero saber los datos de Ruiz. Y lo que hago es preguntarle, oiga, señor mayordomo, ¿qué datos tiene usted referentes a Ruiz? ¿O qué datos tiene usted referentes a Sergio Rodríguez, S. Rodríguez, ¿cierto? Y si quiero saber los datos generales de la compañía, qué tantos datos puedo tener ahí, simplemente le decimos /who, y él va a traer toda la información que el administrador habilitado puedo ver de ciertos usuarios. Entonces, por ejemplo, la organización administrativa es una unidad organizativa, ¿cierto? Alejandro.forero. Jonathan Ayala, Jaime, etcétera. Aquí vamos a encontrar toda la información. ¿Listo? Entonces, es simplificar la tarea del usuario. Normalmente, cuando el usuario quiere validar este tipo de información, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va acá a correo, contactos, ¿cierto? Y aquí digita S. Rodríguez. Y en S. Rodríguez valida toda la información que podamos tener de Sergio Rodríguez. ¿Sí? En Avanzo, en Demo, en este. Aquí simplemente, desde el mismo chat, instalo este agente o como usuario final lo único que hago es autorizar a este agente para estar disponible dentro de mi cuenta y hago el llamado o la pregunta de datos de Sergio Rodríguez y él trae la información completa de Sergio Rodríguez. ¿Listo? Es una funcionalidad muy interesante, les permite incluso mandar chats generalizados para toda la organización. Entonces, por ejemplo, simulacro hoy a las 11 de la mañana, por favor todos salir, en lugar de mandar un correo que de pronto lo puedan ver o no, pues lo mandan a los usuarios activos en chat que seguramente van a estar atentos a la funcionalidad. ¿Listo?
Aquí viene una de las características más interesantes y seguramente de las que más sufren nuestros administradores, ¿cierto? Y es la posibilidad de hacer gestión masiva de las cuentas, ¿sí? Ya veíamos cómo podíamos aprovisionar firmas de manera masiva, ¿cierto? Sin necesidad de tener que pasar por cada una de las cuentas de nuestros usuarios. Y acá lo que nos va a permitir esta edición masiva de usuarios y de contactos es la posibilidad de, desde un único punto, mantener actualizada la información de nuestros usuarios, contactos, etcétera, y poderla gestionar de manera sencilla, ¿cierto? Sin requerir instalaciones en máquinas, sin depender de esas instalaciones y de esas herramientas instaladas en la máquina. ¿Listo? Vamos a ver en el demo cómo funciona. Estamos aquí en directorio, dentro de las funcionalidades. Tenemos, por ejemplo, usuarios, ¿sí? Y aquí le vamos a decir exportar esa información que tenemos de los usuarios. Hay algo muy interesante acá y es que todos los trabajos que realiza la herramienta se generan, primero, la información toda se mantiene dentro de Google Apps. Y segundo, todos los resultados de los diferentes filtros, búsquedas, reportes que generamos, se generan dentro del mismo Drive del administrador. Entonces, si nosotros vamos aquí al servicio de Drive, ustedes van a ver ahí los diferentes archivos que se generan de acuerdo a los requerimientos o solicitudes que tengan los administradores. Entonces, lo que hicimos fue, oye, quiero un listado general de todos mis usuarios con los datos que tenga de ese usuario. Mientras genera este nuevo reporte, el que acabamos de solicitar, ¿cierto? Pues cuando tenemos un número considerable de usuarios, la consolidación se demora un poco, vamos a poder acceder a este. Y esta es una plantilla con la cual nosotros podemos incluso crear nuevos usuarios. ¿Qué ventaja tiene esto? Y es que cuando tengo muchos usuarios por aprovisionar, cuando entra un nuevo proyecto en nuestras organizaciones, un proyecto de 200 personas, pues crear los usuarios a mano, como lo hicimos en la primera práctica, es bastante complejo. Entonces, en esa medida, el poder crear esos usuarios a través de archivos planos, a través de hojas de cálculo, como las tenemos acá, pues facilita mucho esa labor. ¿Cierto? Ya tenemos consolidado un directorio, simplemente lo traducimos o lo pasamos a este formato y consolidamos toda la información que requiramos del usuario. Con la ventaja enorme que, al igual que en el aprovisionamiento manual, podemos definir mucho más que simplemente el usuario, nombre, apellido y contraseña de esa cuenta, ¿cierto? Podemos ir mucho más allá y podemos incluir de una vez en qué grupos, en qué organizaciones, incluso qué perfil y cuáles son los datos de contacto de ese usuario que vamos a crear, ¿cierto? Y así como podemos crear, pues al igual como lo ven acá, podemos hacer una actualización de la información de esos usuarios. Entonces, si tuvimos un proyecto, fue necesario abrir una nueva sede, porque ya no cabíamos en nuestra sede central, abrimos una nueva oficina, pues obviamente todos esos usuarios cambiaron sus direcciones, sus ubicaciones, es posible que incluso sus extensiones telefónicas. Entonces, para hacer una actualización masiva podemos valernos de estos recursos que simplemente nos solicitan llenar un formato, como lo ven ustedes, y hacer la carga de esa información a través de la actualización de usuarios. ¿Sí? Aquí lo que nos va a pedir es, sí, ¿con qué archivo quiere usted hacer la actualización? Recuerda que este archivo fue con el que editamos y el que modificamos para la actualización. Seleccionamos el archivo y hacemos el update de esa información. ¿Sí? Esa información se va a ver reflejada en unos pocos minutos, todos los cambios que hayamos realizado sobre la configuración. Entonces, por supuesto que esto nos va a facilitar mucho la vida como administradores, facilitar mucho las labores y la operación que tenemos que hacer para mantener la información íntegra y al día. ¿Okay? Otras características de la aplicación, el aprovisionamiento de usuarios. Creo que estos son de los temas que más nos consultan y que más llegan a nuestra mesa de ayuda. Y es el tema de, oiga, eliminé un usuario. Yo sé que lo podía eliminar, pero resulta que se perdieron cuando eliminamos ese usuario, se eliminaron todos los sitios, se eliminaron todos los documentos
y desafortunadamente él era el administrador del sitio de gestión humana, donde estaban todos los formatos de solicitud de vacaciones y donde estaban todos los formatos de requerimiento de actualización, hojas de vida, etcétera. Entonces, ¿cómo poder generar un proceso sencillo, un proceso simple, que no implique un incremento en los tiempos de operación, pero que garantice que la información, a pesar de que el usuario tenga que retirarse y eliminar de la plataforma porque va a llegar otro usuario, se vaya a perder, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite hacer la herramienta Flash Panel es generar un flujo de trabajo al momento de desaprovisionar o de eliminar un usuario. Y qué aspectos van a, qué aspectos se van a tratar dentro de este proceso de desaprovisionamiento de usuario, pues el tema de a quién le va a dejar los documentos, a quién le va a heredar sus citas que tenía programadas de aquí a un año, ¿cierto? Pasa mucho en el sector gobierno donde por algunas razones cambian las personas que ocupan ciertos cargos, pero las agendas deben continuarse y respetarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para entregarle esas agendas a quién? ¿Sí? Y todo ese proceso se puede modelar dentro de lo que es Flash Panel y el proceso de desaprovisionamiento. ¿Listo? De tal forma que ustedes pueden poner condicionamientos. Si no hay herencia de documentos, no puede eliminar no se puede eliminar el usuario. Si ese usuario si al momento de eliminar ese usuario no se detecta que ha delegado o entregado sus calendarios, no puede hacer eliminación el administrador de esa cuenta. Esto lo que nos va a permitir es pues hacer la información mucho más fiable y la operación nuestra como administradores mucho más acertada, ¿cierto? Otros aspectos importantes, bueno, aquí vemos un proceso de cómo se desaprovisiona un usuario, simplemente definimos cuál es el usuario a eliminar, cómo lo queremos hacer, ¿cierto? Perdón, acá. Y en cada uno de estos ítems, directory listing, password, email, si ustedes quieren cambiarle el correo, el password, si los correos los vayan a delegar a alguna otra persona, si los contenidos del drive se van a hacer, va a tener un nuevo propietario, qué hacer si ese usuario, por ejemplo, es un administrador de un grupo, entonces a quién entregarle la administración de ese grupo, una validación del checklist, archive, en caso de que ustedes quieran hacer un backup de esa cuenta, ¿cierto? La suspensión requerida, si requieren o no suspenderlo antes de eliminarlo o con el cambio de contraseña basta. Y finalmente el desaprovisionamiento de la cuenta. ¿Listo? Dentro dentro de las funcionalidades se contemplan todos los ítems que podemos administrar desde la plataforma. Temas como la creación de grupos, temas como la simplicidad en poder ingresar a un usuario, por ejemplo, ir a un usuario, definir Andrés Esguerra y poder desde acá, ¿cierto?, definir a qué grupos va a pertenecer ese usuario Andrés Esguerra. ¿Sí? Procedimientos que dentro de la consola pues se vuelven, digamos, tienen muchos más pasos y se vuelven algo más operativos porque no puedo hacerlo a partir de usuarios sino a partir de los grupos. Me refiero a que teniendo un grupo, ustedes pueden venir acá, vamos a ver si está aquí, ustedes lo ven acá, dominios, grupos. ¿Cierto? Normalmente lo que tenemos es un grupo y si necesitamos que Sergio pertenezca a estos 4 primeros grupos, debemos entrar a cada uno de esos 4 grupos y agregar a Sergio o a Andrés en cada uno de esos grupos. Con Flash Panel lo podemos hacer directamente sobre el usuario, ¿cierto? Aquí estamos sobre Andrés Esguerra o vamos a otro, Amaranto, que es el que venimos manejando. ¿Ok? Ingresamos y le decimos simplemente adicionar. Y adicione a Sergio, a Amaranto en este grupo, en este y en este. Mucho más sencillo, mucho más simple, aplicar y ya Amaranto pertenece a cada uno de estos grupos. ¿Cierto? Y desde aquí, pues todas las funcionalidades, cosas como, ¿recuerdan lo que les había mencionado? La definición del perfil, por ejemplo. Entonces vamos aquí tenía yo una foto. Descargas, Amaranto. ¿Sí?
con unas actualizaciones casi que en tiempo real. ¿Sí? No necesitamos esperar, seguramente si entramos a la cuenta de Amaranto, entonces vamos a validar, bueno, ya no sabíamos, ya salimos de esa cuenta, vamos a validar cómo todas las actualizaciones que creamos sobre estos usuarios o sobre las organizaciones o sobre los diferentes perfiles y las funcionalidades del dominio se reflejan de manera inmediata en la configuración final del usuario. ¿Listo? Eso respecto a la gestión de usuarios, organizaciones y grupos, ¿cierto? Que es lo que normalmente más trabajamos. Pero hay una sección muy importante aquí y es la de Drive, ¿sí? Y para ustedes que seguramente están en ese crecimiento exponencial que hemos evidenciado a través de los reportes, de cómo la gente ha empezado a usar de una manera mucho más dinámica las diferentes herramientas de Google, como Google Drive, la posibilidad de crear y gestionar documentos desde Google Drive, ¿cierto? Sitios web, pues lo que FlashPanel les provee como valor es poder que sus usuarios apliquen, generen soluciones, creen nuevas cosas sobre la plataforma Google Apps sin perder el control de la información, sin perder la visual de esa información y poder ustedes incluso definir unas políticas muy claras de cómo se comparte la información al interior o al exterior de las organizaciones. Entonces aquí podemos ver dentro del mismo dashboard de Google Apps, tenemos ítems de Drive como este, en la que él nos trae un resumen muy completo de todas las publicaciones, por ejemplo, que están totalmente abiertas en Internet, ¿cierto? Y nos trae un resumen de los documentos que tenemos cargados en las diferentes cuentas. Por ejemplo, acá Sergio Rodríguez ha utilizado 3 GB de los 30 GB que tiene disponible, ¿sí? Y si hacemos clic podríamos ingresar y hacer un zoom sobre cada una de esas, sobre esa cuenta. Nos trae no solamente resúmenes de docs, sino también de correo, ¿sí? Sergio ha ocupado el 13% de su cuenta. Y en documentos nos permite hacer zoom sobre cada uno de los ítems que podemos publicar y mantener en Google Drive. Súper interesante este punto y es, por ejemplo, ustedes saben cuántos documentos pueda tener sus usuarios compartidos con otro dominio, que no sea su propio dominio. Aquí les trae un resumen de cuántos documentos en total tienen, cuánto pesa esa información y de acuerdo a la selección que ustedes aquí hagan, pues pueden validar cuántos documentos, por ejemplo, están compartidos con todo el mundo, sin necesidad de tener acceso a través de un password, de un usuario y una contraseña. Vamos a hacer clic acá. Y lo que me está mostrando aquí este ítem son todos esos 11 documentos que están abiertos en Internet. O sea, que alguien los creó y que en la política de publicación le dijo para cualquier persona en Internet, ¿cierto? Entonces, incluso podemos tener acceso a ese documento. Podemos hacer clic acá, editar, y desde acá podemos validar toda la información. Esto teniendo en cuenta que no necesitamos ni que el usuario final nos comparta la información, ni tener permisos especiales sobre ese documento. Basta con ser un administrador sobre FlashPanel para que ustedes puedan acceder a toda la información que se contiene en el Drive y poder incluso definir la política con la que se está compartiendo ese archivo. Por ejemplo, no queremos que esta información esté pública en Internet, ¿cierto? Que este icono cambie, necesitamos, para que ya no esté público, sino que pueda ser simplemente público para los usuarios de la organización. Entonces, desde FlashPanel podemos modificar esa configuración. Podemos ir aquí, cambiar, y le decimos que sea privado para el usuario. Actualizar. Y si vamos al documento, pues él en un momento va a cambiar la forma en que está compartido ese documento. ¿Qué ventaja tiene? Pues obvio, esta operación entre hacerla acá y hacerla acá, pues da lo mismo, ¿cierto? La ventaja es que ustedes tienen la visual de todos los documentos de los usuarios, de todos sus usuarios, ¿sí? No solamente de los que le hayan dado permiso. Y además ustedes pueden validar qué tipo de documentos están almacenando sus usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos que el 61% de los archivos no son de formato nativo de Google Docs,
Entonces podemos ver que el 57 son otras extensiones y 435 son imágenes. Entonces fotos, etcétera, etcétera. Con la ventaja de poder hacer incluso zoom sobre cada uno de estos ítems que nos permite la plataforma y validarlos e incluso acceder a esa información. De acuerdo a las políticas que ustedes hayan definido, pues cada documento va a tener unas banderas o unas alertas en las que va a definir la forma en que está compartido, si ese documento está cumpliendo o no con la política, ¿cierto? Y llegado el caso, hacerle la modificación de la forma en que se está compartiendo esa información a los usuarios. ¿Listo? Esto realmente es una herramienta y un avance muy significativo dentro de lo que es la gestión de los documentos y la información en Google Apps. Como les decía, Google le entrega unas herramientas muy poderosas y sofisticadas a nuestros usuarios a través de Drive, a través de Docs, ¿cierto? A través de Sites, y nuestra misión es poder generar los procesos necesarios para que esa información no se salga de control. Y esa es la invitación que tenemos para ustedes. Es que conozcan Flash Panel, que puedan validar su funcionalidad, que puedan ver a través de Avanzo. Nosotros somos partner del Cloud, de la compañía, de Ver el Cloud, que es la compañía que ha construido esta herramienta, y nos han facilitado ciertas versiones de prueba para que ustedes puedan verificar cómo pueden engranar perfectamente esta plataforma y esta herramienta con los requerimientos que ustedes tienen como administradores y responsables de la información en sus organizaciones. ¿Listo? Vamos a abrir un momento el micrófono a las preguntas con Alejo. Vamos a ver qué preguntas e inquietudes tienen. Gracias, Sergio, muy buena conferencia. Antes de abrir un espacio para las personas que tengan preguntas, ustedes tienen un icono que tiene una manito que pueden levantar si quieren hacer la pregunta en vivo, o a través del panel que tiene un globito. Ahí pueden escribir sus preguntas en el chat y yo puedo leerlas y podemos aprovechar a Sergio para que nos las responda. Mientras que ustedes hacen ese proceso, yo quisiera hacerles una pregunta, y es determinar quiénes de ustedes están interesados en ser contactados por parte de Avanzo para brindarles más información sobre esta solución y entender de qué manera podemos apoyarles en el proceso de facilitar la administración de sus instancias de Google Apps. Voy a dejar el sondeo abierto unos momentos. Voy a darles unos 10 segundos, 15 segundos para que ustedes puedan responderlo. Voy a dar unos 10 segundos adicionales. Si algunos de ustedes no quieren ser contactados, simplemente marquen que no, no hay ningún problema. Eso nos va a facilitar el no tener que llamarlos después de la reunión para brindarles más información. Si de lo contrario quieren hacerlo, pueden hacerlo. Vamos a dar 5 segundos adicionales. Faltan algunas personas aún. Bueno, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Muchas gracias a quienes respondieron. Bueno, voy a ver el panel de preguntas. ¿Quiénes de ustedes tienen preguntas? Bueno, aquí hay una pregunta de Carlos Abella. Sergio, ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva una implementación de Flash Panel en una compañía? Y más o menos qué costo puede tener esa implementación. Ok, Carlos. Como veíamos en la conferencia, Flash Panel es una herramienta totalmente web, ¿cierto? Totalmente SaaS. ¿Sí? No requiere implementaciones bajo premisa, no requiere infraestructura de parte de ustedes, y en esa medida las implementaciones son realmente muy rápidas. Estamos hablando de un proceso de alrededor de 4 horas que pueden ser totalmente remotas, ¿sí? Y
bueno, que esta es la oportunidad para decirles que para aquellos usuarios que se suscriban al servicio, tenemos digamos que una promoción especial durante este bimestre en la que Flash Panel nos entrega 14 por 12, ¿sí? La posibilidad de tener el servicio, de disfrutar del servicio 14 meses por el valor de 12 meses, lo que pagamos por un año, y la implementación no tendría costo si se definen dentro de este bimestre. Quería aclarar, que creo que no lo miramos, y es los costos del servicio. Flash Panel tiene un costo, bueno, tiene dos versiones, una versión que es gratuita a través de nosotros, de AvanzoDev, como partner, que tiene ciertas limitaciones funcionales, y una versión completa que tiene un costo de $10 año por usuario, ¿sí? Como les decía, para aquellos usuarios, para aquellas compañías y organizaciones que se suscriban al servicio, Flash Panel nos ha entregado la posibilidad de darles 14 meses dentro de un servicio que normalmente es por año, por 12 meses, y una implementación pues, que asume Avanzo. Gracias, Sergio. Voy a leer otra pregunta. Aquí hay otra pregunta de Chris Jeske. Espero haber leído bien el nombre. Agradecería expliquen un poco más sobre cómo funciona el control de seguridad. Creo que la pregunta es muy amplia, Chris. De pronto podrías ser un poco más específico. Hay otra pregunta de Elena Cuesta. Mientras tanto dice, buenos días, mi pregunta es acerca de cómo poder ingresar al Flash Panel, ya que llegué un poco tarde a la conferencia. No vi cómo poder acceder. Muchas gracias. Okay. Ok, el acceso a Flash Panel es muy sencillo. Necesitamos hacer la activación del servicio, ¿cierto? Y desde la propia cuenta del administrador, o en caso de que el administrador haya definido que ha delegado ciertos servicios a usuarios finales o a administradores por organizaciones, van a encontrar en más servicios, cuando ingresamos al menú funcional que se encuentra siempre en la parte superior de las cuentas, dentro de más servicios van a encontrar Flash Panel. Y una vez ingresan al servicio, lo que les va a desplegar es el dashboard con las funcionalidades que haya entregado un superadministrador de la plataforma, ¿cierto? Como les comentábamos, hay funciones que son destinadas hacia los usuarios finales, como el mayordomo, por ejemplo, ¿cierto? Como el directorio consolidado. Y hay funciones, en su mayoría, que son definidas para administradores de plataforma. Entonces, de acuerdo a esos permisos que haya definido ese superadministrador, pues ustedes van a ver ciertas funcionalidades o simplemente toda la versión completa de Flash Panel. Repito, el acceso es muy simple. Primero hacemos una activación. La activación la podemos hacer a través de nuestro panel de reseller. Con eso garantizan ustedes que tengan la versión partner, que tienen, pues, digamos, algunas funcionalidades limitadas, pero tienen muchas más de las funcionalidades que ahorita están gratuitas en Internet. Una vez instalada la herramienta, van a más servicios y ahí van a ubicar, como siempre, la funcionalidad de Flash Panel. Gracias, Sergio. Chris nos responde que lo hablamos luego. Perfecto, Chris. Sin embargo, pues en pantalla puedes ver los datos a donde puedes contactarte y de pronto podemos explorar con más detalle tu pregunta y poder entender la manera en la que les podamos ayudar a generar valor pues en el proceso que ustedes ya tienen definido. Una última pregunta antes de cerrar, ya son las 11 de la mañana. Andrés Roa nos pregunta, ¿puedo cambiar la configuración de un documento respecto a la forma en la que se comparte y con quién? Creo que eso ya lo vimos en la demostración. Sí, correcto. Como mencionábamos, algunas de las grandes ventajas que tiene la herramienta de Flash Panel es poderle dar acceso al administrador, no solamente a aquellos documentos y archivos que el usuario final le permite, ¿cierto? Es que el administrador tenga visibilidad de toda la información del dominio. Y contestando la pregunta de Andrés, entonces podemos simplemente, aquí están los archivos, ¿cierto? Vamos a ir a este tipo de archivos que son nativos dentro de la plataforma de GoLabs. Y si se fijan, aquí están todos los archivos de todos los usuarios, ¿cierto? Si en algún momento yo quisiera, por ejemplo,
cambiar la forma en que se está compartiendo este archivo, o por ejemplo, ya no puede permitirle a Alejandro acceder a este archivo, simplemente como administrador ingreso a la configuración del documento o el archivo y hago la modificación que se requiera sobre él. Esto puede ser, digamos, de dos maneras. Una en la que le generemos una notificación al usuario final y le digamos, hemos cambiado la forma en que usted está compartiendo los archivos porque no cumple con la política que hemos definido. O dos, simplemente un cambio silencioso en el que el administrador o el oficial de seguridad define una política, hace el cambio y la aplica. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Sergio. Claudia Lucía Porigua tiene una pregunta. Ella tiene levantada la mano. Voy a abrirle el micrófono. Claudia, ¿te escuchamos? Claudia, ¿nos escuchas? ¿Tienes abierto el micrófono para que puedas hacer tu pregunta al aire? No, al parecer no tiene micrófono, Claudio. Si quieres puedes hacer tu pregunta a través del panel de chat. Voy a cerrarte el micrófono en este momento. Veo que no tenemos más preguntas. Voy a darle unos segundos a Claudia si quiere realizar su pregunta. Sin embargo, pues les recuerdo los datos que tienen en pantalla. Para mayor información pueden contactar directamente a Liz Torres. El correo electrónico es contacto@avanzo.com. Y el número telefónico en Bogotá es el 7440-550. Allí pueden hacer las preguntas que consideren convenientes y evaluar, pues, implementar este tipo de soluciones en sus compañías. Bueno, al parecer Claudia no realizó la pregunta. Quiero darle las gracias a todos por su asistencia. Sergio, muchísimas gracias por su participación. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por participar y por atendernos estos momentos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Sergio, entonces, y muchas gracias a todos ustedes. Este video de este webinar va a estar publicado en nuestro sitio web en los próximos días. Les agradecemos que estén pendientes. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.